Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. En el audio de hoy te invito a un viaje por los meandros apasionantes de la Europa medieval, una época en la que los destinos de los reinos se jugaban en salones cortesanos, en campos de batalla y en silenciosas salas de escritura iluminadas por la luz de las velas. Centraremos nuestra atención en una mujer cuyas decisiones, influencia y temple se sintieron mucho más allá de sus fronteras y que cruzó grandes tierras, Leonor de Plantagenet. Nacida en 1161 en el antiguo castillo de Domfront, en Normandía, Leonor fue hija de los dos monarcas más ambiciosos e inteligentes de su época, Enrique II Plantagenet de Inglaterra y Leonor de Aquitania. Su cuna ya anunciaba un destino rodeado de poder, cultura y conflicto. La suya no fue una vida escrita con la tranquilidad del tinte del privilegio, fue más bien una travesía marcada por la turbulencia de la geopolítica europea, los imperativos familiares y la necesidad constante de adaptación y estrategia. Pero paradójicamente su mayor impronta no se fraguó en los dominios ingleses ni en la célebre Aquitania de trovadores, sino en la árida Castilla, donde se convirtió en reina y regente. Allí, en la meseta ibérica, su inteligencia y su coraje cambiaron el curso de la historia, demostrando que el poder no solo se mide por la fuerza de las armas, sino también por la firmeza del carácter y la astucia de las decisiones. En este audio narraremos su historia, una historia de diplomacia, cultura, poder y resiliencia, una historia en la que una princesa extranjera dejó una huella que, más de 8 siglos después, aún podemos rastrear en piedras, pergaminos y memoria. La infancia de Leonor se sitúa en un contexto fascinante y turbulento del siglo XII europeo. Fue la sexta de los hijos y la segunda hija de Enrique II de Inglaterra y Leonor de Aquitania, y su linaje determinó desde bien temprano que su vida estaría marcada por asuntos políticos de gran calado. Desde pequeña, Leonor vivió entre Francia e Inglaterra, siguiendo a sus padres por sus múltiples dominios continentales. La casa Plantagenet, también conocida como Anjou, estaba inmersa en luchas frecuentes contra la Casa de los Capetos, reyes de Francia, por el control del territorio en suelo francés. Esta movilidad constante expuso a Leonor a una pluralidad de culturas, lenguas y modos de gobernar, lo que sería determinante para forjar su visión estratégica y su capacidad diplomática posterior. Sus padres no escatimaron esfuerzos para darle a ella y a sus hermanos una educación esmerada. En la corte materna de Poitiers, Leonor completó su formación en un entorno de innovación cultural sin precedentes. Allí predominaba el arte, la música, la poesía cortesana y la filosofía. La reina Leonor de Aquitania, su madre, era referente intelectual en Europa. Bajo su amparo, poetas como Bernard de Vanterdorp cantaban sobre el amor cortés, y las damas tenían voz activa en debates sobre política, moral y cultura. Así, desde su infancia, Leonor fue instruida en lectura, narración, recitación y muy especialmente en las artes de la diplomacia y la persuasión. Su formación religiosa y moral era rigurosa. La preparación no solo apuntaba a su desarrollo personal, sino que principalmente a capacitarla para los designios nobles y regios para los que estaba reservada.
El ambiente familiar de Leonor mezclaba los desafíos reales del poder con la mitología caballeresca. Sus hermanos fueron figuras legendarias, como Ricardo Corazón de León y Juan Sin Tierra, protagonistas de rebeliones, conquistas y traiciones. Leonor creció entre relatos de guerra, negociaciones y pactos, aprendiendo desde la niñez a desconfiar de lo efímero de las alianzas y a valorar el peso de la lealtad y la estrategia. Incluso antes de cumplir los 10 años, su destino quedó sellado. Con apenas 3 años, estuvo un tiempo prometida al hijo de Federico Barbarroja, duque de Suabia, aunque este matrimonio no llegó a cristalizar. A los 9 años se acordó su boda con Alfonso VIII de Castilla, una decisión política que la convertiría en reina consorte y que supondría un cambio radical en su entorno y responsabilidades. La infancia de Leonor no puede entenderse sin tener en cuenta la influencia de las cortes de Fontainebleau, Poitiers, Angers y Aquitania, auténticos epicentros de conocimiento y poder feudal en la Europa de su época. Todo ello permitió que, llegada a su madurez, llevase consigo a Castilla un bagaje intelectual, ético y cultural capaz de transformar la monarquía y la vida cortesana peninsular. El matrimonio de Leonor y Alfonso, celebrado en 1170 en Tarazona, es uno de los episodios más ilustrativos de la diplomacia medieval europea. Leonor, apenas una niña de 10 años, se unió al rey castellano, que contaba entonces con 15. Este casamiento fue resultado de extensos arreglos políticos y diplomáticos entre las casas reales de Inglaterra y Castilla, diseñados para fortalecer la frontera pirenaica y consolidar alianzas frente a amenazas externas, especialmente de los reinos vecinos y del poder musulmán en la península. La boda de Leonor y Alfonso fue mucho más que un enlace personal. Era la materialización de una estrategia paneuropea. Como parte de su dote, Leonor aportó al condado de Gascuña, aunque nunca llegó a ser efectivamente controlado por Castilla. A pesar de ello, la alianza permitió la llegada de numerosos caballeros gascones para reforzar las campañas contra los almohades, mostrando la trascendencia de la red familiar Plantagenet en los asuntos del reino. El matrimonio supuso la integración de Leonor en una corte castellana mucho más austera y militarizada que las refinadas cortes anglo-francesas en las que creció. Sin embargo, su capacidad de adaptación fue notable y pronto se hizo indispensable como gestora, consejera y representante diplomática de la monarquía. Lejos de desempeñar un papel pasivo o meramente decorativo, Leonor se implicó directamente en las tareas de gobierno. Supervisó la administración de la corte, promovió el desarrollo arquitectónico impulsando la construcción de la Catedral de Cuenca y el Real Monasterio de las Huelgas en Burgos, al mismo tiempo que gestionaba alianzas matrimoniales para sus hijos. Introdujo en Castilla prácticas cortesanas y culturales propias de la Europa occidental, como la llegada de trovadores y nuevas formas artísticas y litúrgicas, renovando la vida intelectual y espiritual del reino. En el plano legal, las arras o bienes patrimoniales concedidos a Leonor le otorgaron autonomía económica y reconocimiento político, permitiéndole ejercer una autoridad propia. Aunque el matrimonio tuvo un fuerte y claro origen de convivencia política, las fuentes coinciden en destacar el respeto y afecto genuinos que ambos esposos forjaron con los años. Alfonso permitió a Leonor participar activamente en la dirección del reino, llegando incluso a firmar documentos de Estado conjuntamente con el rey y a delegar la gestión interna mientras él dirigía campañas militares. Esta colaboración consolidó aún más la legitimidad de la reina
y su peso en la historia castellana. De este matrimonio nacieron 10 hijos que contribuyeron a afianzar la posición de Castilla. La mayor, Berenguela, que nació en 1180, se casó con Alfonso IX de León. De esta unión nacerá Fernando III el Santo, que unificó Castilla y León. Las dos infantas que murieron con muy corta edad, nació en 1186 Urraca, que posteriormente se casó con Alfonso II de Portugal. 2 años después, en 1188, nació Blanca de Castilla, que se casó con Luis VIII de Francia, de cuya unión nació San Luis. En 1189 y 1191 nacieron Fernando y Mafalda, que murieron a la adolescencia. En 1195 nació Leonor de Castilla, que se casó con Jaime I de Aragón, y 2 años después nació Constanza, que ingresó a la vida religiosa siendo abadesa del monasterio de las Huelgas que había fundado su madre. El 10º y último hijo de este matrimonio fue Enrique de Castilla, que nació en el 1204, cuando su madre ya pasaba de los 40 años, y que fue rey de Castilla bajo la tutela primero de su madre y luego, a la muerte de la misma, bajo la tutela de la nobleza. Así, amigo oyente, que tenemos a una Leonor de Plantagenet como hija de reyes, hermana de reyes, mujer de rey, madre de un rey y de 4 reinas consortes, y abuela de 2 nietos que fueron proclamados santos por la Iglesia Católica. Pocos personajes pueden tener este currículum a su espalda. En 1187, Leonor fundó el monasterio cisterciense de las Huelgas, no como un convento cualquiera, sino como un centro de poder y espiritualidad destinado a acoger a las mujeres de la más alta nobleza, incluidas infantas y reinas. El monasterio pronto se convirtió en un faro de fe y arte. En sus claustros, la abadesa ostentaba un poder extraordinario, casi de obispo, con la capacidad de gobernar vastas tierras y hasta de nombrar sacerdotes. Este privilegio singular, junto a su papel como panteón real, lo convirtió en el lugar de descanso eterno de numerosos monarcas y nobles castellanos, entre ellos los propios fundadores. Allí se celebraron coronaciones, se armaron caballeros y se firmaron importantes acuerdos que cambiaron el rumbo de la península. El edificio logró superar la desamortización de 1835, siguiendo como convento, aunque eso sí, perdió la totalidad de los terrenos que poseía. Ya ha llegado hasta nuestros días formando parte del patrimonio nacional, aunque aún figura y está funcionando como convento. Unos años después, en 1195, Leonor, tras atender la llamada de Dios de salvar almas construyendo el convento de las Huelgas, emprendió la construcción de una obra para salvar cuerpos, el Hospital del Rey. El objetivo era acoger y socorrer a los peregrinos que, agotados y sedientos de la fe, recorrían lo exigente camino de Santiago. A poco más de 1,5 kilómetros del monasterio de las Huelgas, este hospital se erigió como uno de los refugios más importantes de toda la ruta. En sus muros, los peregrinos encontraban no solo un techo y un plato de comida, sino también cuidados médicos para sus dolencias, un gesto de caridad y hospitalidad que se convirtió en su sello distintivo. A lo largo de los siglos, el hospital evolucionó adaptándose a los cambios de su tiempo, manteniendo su función hospitalaria, hasta la desamortización del siglo XIX, en que su función original desapareció. Durante la Guerra Civil Española, fue habilitado como hospital militar, una ironía del destino para un lugar fundado para la paz y la caridad. Hoy en día, el antiguo Hospital del Rey es la sede del rectorado de la Universidad de Burgos, manteniendo viva la esencia de su pasado. Tras la muerte de Alfonso VIII el 6 de octubre de 1214, el trono de Castilla quedaba en una situación delicada. El heredero, Enrique I,
Era tan solo un niño, lo que situaba al reino ante grandes incertidumbres e inestabilidad interna y externa. Es en este contexto cuando Leonor asume la regencia, un periodo fugaz de apenas 25 días, pero de excepcional importancia política y simbólica. Nada más fallecer Alfonso VIII, Leonor asume la autoridad bajo el título de Leonor Dei Gratia Regina Castella, como muestra los documentos oficiales del periodo. Su legitimidad emanaba no solo de su posición como viuda del rey, sino también del prestigio internacional que le daba la Casa Plantagenet y de la confianza que sabía ganar en las cortes y en los nobles de Castilla. Leonor asumió la regencia, juraron fidelidad a los nobles, se confirmaron privilegios, se enviaron mensajes a los reinos vecinos y para proteger a su hijo, el futuro rey, lo instaló en el Alcázar de Burgos, con guardias leales para que nadie dudara de la legitimidad del nuevo rey. Mandó acuñar monedas con la esfinge de Enrique y su propia firma, Enricus Rex, a Leonor Regina. Pero fue una regencia corta. Leonor murió el 31 de octubre de 1214 y Castilla quedó huérfana en más de un sentido. No solo había perdido su reina, sino también a la figura que había sostenido con su autoridad un frágil equilibrio de la regencia del joven rey Enrique I, de apenas 10 años. Y en ese vacío de poder, la nobleza castellana se movió con rapidez, como si hubiera olido la sangre de una presa vulnerable. En primera línea de esa cacería para el control apareció la Casa de los Lara, una de las familias más poderosas y ambiciosas del reino. Su líder, Álvaro Núñez de Lara, no tardó en maniobrar. En público se presentaba como un fiel servidor de la corona, preocupado por la estabilidad del reino y la seguridad del joven monarca. Pero en los pasillos de las cortes sus verdaderas intenciones eran claras: convertirse en el tutor único de Enrique y, de hecho, gobernar Castilla en su nombre. La jugada fue audaz y rápida. Apenas habían pasado unos días desde el entierro de Leonor cuando Álvaro Núñez, junto con sus hermanos Gonzalo y Fernando, se hizo con la custodia física del rey. Enrique fue llevado a territorio controlado por los Lara, bajo el pretexto de protegerlo de posibles conspiraciones. En realidad, era un secuestro político que controlaba al rey, tenía controlado el reino. Las ciudades castellanas, especialmente Burgos y Toledo, miraban con desconfianza estos movimientos. Muchos recordaban la prudencia de la difunta reina Leonor y la veían como una regente legítima, pero ahora se encontraban con un poder nobiliario que actuaba por su cuenta, desafiando incluso a la propia familia real. La única figura capaz de plantar cara a los Lara era Berenguela de Castilla, hija mayor de Leonor y hermana de Enrique. Berenguela, experta en política por su experiencia como reina consorte de León, comprendió el riesgo. Si permitía que Álvaro Núñez consolidara su poder, Castilla caería bajo el gobierno de una facción aristocrática que solo buscaba su propio beneficio. Durante 2 años el reino vivió una tensión constante. Las ciudades se dividieron entre partidarios de la familia real y seguidores de los Lara. Los consejos urbanos discutían a quién debían lealtad, y la autoridad real era fragmentada. El joven Enrique, ajeno a las intrigas que lo rodeaban, era una pieza en el tablero de ajedrez de la nobleza. Pero la historia dio un giro inesperado. En 1217, un accidente fatal, una teja desprendida de un tejado, acabó con la vida del joven rey. Con Enrique muerto y sin descendencia, Berenguela reclamó el trono, solo para cederlo a su hijo, Fernando III, nieta de Leonor. La apuesta de los Lara se derrumbó en un instante, como un castillo de naipes, y bajo la figura de Fernando III, los dos reinos se fusionaron. El legado de Leonor de Plantagenet es profundo, multifacético y va mucho más allá de su papel como consorte y regente.
supo edificar una huella duradera tanto en la esfera política como en la cultural y espiritual de Castilla, consolidando el papel de la monarquía castellana en la Europa medieval. Leonor aseguró la continuidad de la dinastía castellana al ser madre de hijos que vincularon Castilla con otras casas reales europeas. Su descendencia reforzó la posición de Castilla como potencia emergente y proyectó su influencia más allá de las fronteras peninsulares. Además, fundó monasterios y prioratos, lugares que servirían tanto para la espiritualidad como para cimentar la memoria de sus estirpes. Bajo su patrocinio, la corte de Castilla conoció un florecimiento cultural insólito para la época. El escritorio real, activo durante mucho tiempo después de su muerte, produjo al menos 9 códices iluminados, testimonios de una corte que valoraba el saber, el arte y la divulgación espiritual. Como promotora del saber, Leonor fue puente de las corrientes culturales del norte y del sur de Europa, introduciendo refinamientos artísticos, prácticas cortesanas y formas de devoción hasta entonces desconocidas en la península. Le dio a Castilla un modelo de corte más sofisticado y abierto a las influencias europeas, favoreciendo la llegada de trovadores, músicos y escritores. Este influjo habría de perdurar y hacer de la corte castellana un referente en los siglos posteriores. Leonor de Plantagenet no fue una reina guerrera ni una santa visionaria. Fue algo distinto, una constructora de futuro. Supo usar las herramientas que tenía en su poder, diplomacia, cultura, redes familiares, para reforzar un reino que en su tiempo era vulnerable pero ambicioso. Más de 8 siglos después, su historia nos habla de un liderazgo discreto pero eficaz. Nos recuerda que el poder no siempre se mide en batallas ganadas, sino en instituciones fundadas y en alianzas construidas, y que incluso en un mundo pensado para hombres, una mujer podría dejar una huella que sobreviviera al paso de los siglos. Su verdadero legado no son solo las piedras de las huelgas ni las páginas de los códices, sino la idea de que en la política la visión y la constancia pueden pensar más que la espada. Un recordatorio de que el poder también se construye con cultura, con fe y con paciencia. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en el canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.